Bueno, regresamos con lo que es Coindis Televisión y estamos aquí con don Eric Chacón, presidente del Consejo Directivo del CONAPDIS, Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, Mariana Villarreal, asesora legal del Consejo, y don Francisco Azofeifa, director ejecutivo del CONAPDIS. Mariana, antes de irnos a la pausa, nos iba a hablar de las funciones y creo que estamos esperando eso. Hagámosle un resumen para que la gente más o menos entienda con estas nuevas funciones qué es lo que va a hacer el Consejo. Ya muy bien don Francisco nos decía que ya se venía trabajando de antes, no es que aparece el CONAPDIS a partir de ayer y todo nuevo, no, ya veníamos trabajando, pero tal vez expliquémosle a los que nos están viendo un poco las funciones y después le voy a pedir a don Francisco que tal vez a modo de resumen para que le comente a los televidentes cuáles son las unidades, las áreas que tenemos de trabajo y cómo se trabaja a nivel de la institución. Mariana. Bueno, sí, las funciones son muchísimas, las que establece la ley, y como bien lo decía la licenciada Azofeifa, esto no fue que el proyecto de ley alguien se lo inventó, o como en las películas como dicen que las películas de ficción son alimentadas por la realidad. Este proyecto de ley está completamente alimentado de la realidad que vivía la institución, del trabajo que hacíamos diariamente, que no estaba plasmado en una norma jurídica y que nos estaba presentando problemas en el momento de ejecutar esas acciones que la ley 7600 nos encomendó y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también nos encomendó. Por eso es que ¿cuáles son las funciones, los verbos rectores de las funciones en esta ley? Es asesorar, somos una instancia asesora de las organizaciones públicas y tanto como privadas. En este tanto es asesorar, por ejemplo, a las COMAT, a la CIAT. Eso no es que lo vamos a empezar a hacer a partir de la publicación de la ley, no, esta institución ha venido abocada al trabajo con las COMAT y con la CIAT, principalmente lo que son las rectorías regionales y esta unidad de asesoría jurídica también, pues, recientemente prestó capacitación con la reciente ley, la creación de la CIAT. Fiscalizar y evaluar el cumplimiento de la ley, pues lo hemos venido haciendo también, sin embargo ahora con una potestad vinculante, que eso sí es una cuestión diferente que les venía comentando. Articular y coordinar todo lo referente a los recursos de programas sociales selectivos que la institución ejecuta, pues los hemos venido haciendo también, por supuesto, desde hace muchísimos años, una labor importantísima que realiza esta institución y que está contemplado en la normativa también, pero lo importante es que la población en general del país tenga claridad de que la institución sigue brindando los servicios que ha prestado, pero el fuerte y el que se viene a regular acá viene siendo la rectoría, ¿verdad? Promover la inclusión laboral es una de las funciones que va a tener la institución. Por supuesto, esto incide directamente en el hecho de que la población con discapacidad se pueda incorporar en el área laboral, de modo que progresivamente y esperemos muy rápido, en el tiempo, se elimine este binomio de pobreza y discapacidad, que lamentablemente es una realidad. Por ejemplo, también brindar el asesoramiento, ¿verdad?, que les había comentado, a la CIAT y a las COMAT. Algo muy importante, ¿verdad?, coordinar con el INEC la inclusión de la variable de discapacidad, porque tener información clara y real de la población con discapacidad, desde la cantidad hasta sus realidades, es algo importantísimo para poder ejecutar acciones. Por ejemplo, también la capacitación va a ser un tema importantísimo que esta institución ha venido realizando, ¿verdad?, con los años, principalmente después de la promulgación de la ley 7600, porque recordemos que antes de la ley era un paradigma donde lo que se buscaba era darle un oficio a la persona con discapacidad, y después de la ley 7600 y todavía con más fuerza con la ley 8661 pasamos a un modelo de empoderamiento de derechos, ¿verdad?, de las personas, que se visualicen a sí mismas y que la población en general visualice a sí misma a las personas con discapacidad precisamente como personas sujetos de derechos y por tanto con obligaciones también. Informar a la sociedad es importantísimo también,
y es una de las funciones de la institución, en el tanto hay que crear esta conciencia social de la población con discapacidad, ¿verdad? Como importante dentro de la sociedad, y que la única diferencia de una persona con discapacidad a mí, por ejemplo, que no presento una condición de discapacidad, es que no ocupo ciertos apoyos para realizar mis derechos, pero que todas y todos tenemos derechos porque estamos en un estado social de derechos a nivel internacional con esta bandera, pero es necesario generar esa conciencia a nivel social y en todos los ámbitos, ¿verdad? Esto es un resumen de las funciones y hay otras dos muy importantes, y es cumplir con las obligaciones que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 7600 establece, y ahí le robo 3 minutos o 2, que si, 1 y medio, que si esta ley de creación nos dice que tenemos que cumplir con las obligaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, paralelo a esto que fue proyecto de ley y que a partir de su publicación será ley de la República, esta institución con esta fuerza que nos da, tenemos que incidir directamente en la Asamblea Legislativa y todos los actores sociales para que el proyecto de ley 17.305 sea una realidad, de modo que las personas con discapacidad de una vez por todas no tengan más bien que la sociedad y familiares no tengan la posibilidad de someter a una persona con discapacidad a curatela, porque si bien es cierto, tenemos la obligación de defender los derechos de las personas con discapacidad y de fiscalizar que eso se dé, y si también tenemos la obligación de cumplir con la ley, con la 8661, sobre el tema de autonomía personal de las personas con discapacidad, esto no va a suceder hasta que en este país la figura de la curatela no sea eliminada del ordenamiento jurídico, porque si no, no va a haber autonomía de las personas con discapacidad, en el tanto una persona pueda ser sustituida por otra y que la ley lo autorice. Eso se llama violencia normativa. Y es un punto más de los que hace falta legislar, y que yo sé que tanto Consejo Directivo como el área administrativa en representación del director ejecutivo y por supuesto esta unidad de asesoría jurídica seguirá insistiendo, porque este es un paso importante, pero el proyecto de autonomía es el otro paso que hay que dar para después determinar sobre qué nos falta más legislar. Pero en la pregunta que hacía antes de la pausa, que si las funciones nos dan esa posibilidad de la garantía de los derechos, yo podría decirles que sí, que en un primer momento nos da las herramientas que sabemos que necesitamos. Excelente, y nos comprometemos aquí públicamente de una vez para que en un próximo programa, muy pronto, vamos a hablar del proyecto de ley de autonomía personal y que la gente conozca esto que nos acaba de decir Mariana, que fue a modo de pincelada, pero lo vamos a detallar más. Don Eric, que veo que me está haciendo desde hace rato. Vamos a ver, aquí hay algo importante y quiero retomar las palabras de la licenciada Villarreal. La creación del CONAPDIS nos va a dar las herramientas para el cumplimiento de la convención. Usted como persona con discapacidad, presidente del Consejo Directivo, y bueno, y quiero aquí públicamente en Coindis Televisión, o sea, hay que tomarlo en cuenta, es el primer presidente del CONAPDIS, persona con discapacidad. ¿Cómo lo ve usted como persona con discapacidad? ¿Nos da la herramienta suficiente para el cumplimiento de la convención, que es una herramienta importantísima para ejercer los derechos de las personas con discapacidad? ¿Cómo lo ve usted, don Eric? Yo creo que, bueno, todos son construcciones sociales y en el tema de derechos no nos escapamos, ¿verdad? Nuestro país, de una manera visionaria, ha implementado leyes como la 7600 en su momento, y igual la convención y otras que están relacionadas con el tema de discapacidad, los derechos de las minorías, pero faltaba un paso más. O sea, una cosa es que nuestro país diga sí, la acepto, la quiero cumplir, etcétera, pero a nivel interno hay que hacer esos ajustes, ¿verdad? Esos ajustes que es ajustar el Estado costarricense, sus instituciones para que cumplan con esa normativa e inclusive la sociedad en general. Me parece que es precisamente los pasos acertados hacia eso, que es, bueno, primero que haya un ente responsable, un ente que fiscalice, que sea rector, etcétera, en este tema, que también vele, como lo decía la licenciada Villarreal,
porque se cumplan herramientas tan importantes como la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad, pero que además asesore, ¿verdad? No solo hace falta decir, tienes que cumplir al Estado, a las instituciones, a la sociedad también hay que decirle cómo. Hay cosas que se hacen porque no se quieren y hay cosas que se dejan de hacer porque no se sabe cómo. Entonces me parece que también ese es uno de los roles de la institución, y en especial como persona con discapacidad quiero que una de las cosas que arranque, digamos, por decirlo así, esta nueva institución, que nueva en el sentido de la ley, ¿verdad? Como ya se ha aclarado aquí suficientemente, es una institución que ha venido también, o sea, muchos de los programas, de las cosas ya vienen funcionando, pero que sí tal vez es esa parte donde la institución derribe esos muros, esas barreras, abra las puertas y que se trabaje en conjunto primero con las personas con discapacidad, con sus organizaciones. Eso ha sido una tarea pendiente que tal vez no, al menos nosotros como organizaciones no hemos sentido, y creo que en la institución, en lo interno también se siente. Y en un segundo paso también que instituciones, gobiernos locales, por ejemplo las municipalidades, lo decía Mariana, las mismas comisiones institucionales, etcétera, vean al Consejo ya no como esa institución que tenía una tarea específica, ser rector, ¿verdad? Sino como una institución que ya vos puedes agarrar una ley y decir, bueno, en el articulado de esta ley se le señala estas potestades al Consejo, y efectivamente lo que ellos nos están pidiendo, ese derecho, lo que ellos nos están pidiendo es parte de su quehacer, y tenemos por lo tanto que cumplir con eso. Pero como persona con discapacidad, reitero, creo que también nosotros como población, como organizaciones, vamos a tener también que adaptarnos, vamos a tener que cambiar, aunque la ley no es solo de proyección hacia las personas, sino que es también de participación, de integración, y creo que nosotros como organizaciones vamos a tener también que entender que hay una institución nueva, con fines, con objetivos nuevos, y que nosotros tenemos que acoplarnos a trabajar con esa institución, con ese nuevo articulado que hay, y me parece que esto es una carreta que todos tenemos que empujar, la verdad. No se vale que algunos vayan ahí atrás únicamente criticando. Es un reto nuevo, y es un reto que es desde el consejo directivo, pasando por don Francisco como director ejecutivo, pasando por todos los funcionarios, y también pasando por las organizaciones de personas con discapacidad y por la sociedad costarricense como un todo, ¿verdad? Es un reto, me parece bonito, es un reto importante, y sobre todo que me parece que se van a conjugar ahí en todo este cambio una serie de factores que de alguna manera venían dispersos, y creo que a partir de ahora se puede crear una sinergia social importante en favor de resguardar estos derechos, de visibilizarlos, de resguardarlos y de promoverlos, ¿verdad? Excelente, don Eric. Don Francisco, ya casi venimos con usted. Creo que doña Mariana y don Eric nos han ampliado mucho la información, y ahora en el siguiente segmento vamos con usted de inicio, ¿verdad? Porque no nos dejaron tiempo, ¿verdad? En este segmento vamos a ir a una pausa. Recuerden, 2562-3115, coindis@yahoo.es. Esto es el Coindis Televisión. Nos vemos al rato.